Baja conexión de red. Buenos días, hermanos. Espero que en este día santo, día domingo, pues podamos experimentar la gracia de Dios. Podamos experimentar ese poder de Dios, esa participación íntima del poder de Dios. Es decir, ese ser parte de la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Sencillamente por una razón, hermano. Somos coherederos de la gracia de Dios. Y ese ser coheredero de la gracia de Dios es ser parte de Dios. Dice San Pedro en una ocasión también que eh, somos dichosos porque participamos de la naturaleza divina. Y por eso quiero comenzar con estas palabras porque en la medida que me hago consciente de que somos parte de la naturaleza divina, entonces queremos vivir como tal. Queremos expresar palabras como tal. Y queremos vivir y pensar prácticamente, valga la redundancia, perdónenme que redondee tanto, pero a veces es necesario para entrar en lo que queremos entrar. Y es ser simplemente un hijo de Dios que vive como tal. Por eso repite conmigo esta oración para comenzar. Ven Espíritu Santo dentro de mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea por la gloria de Dios, el bien de mis hermanos y mi propia salvación. Amén. Hoy quisiera compartir un momentico, una experiencia que por años y años y años y cada momento, en cada situación, en cada lugar, el Señor ha ido permitiéndome vivir. Y hoy esta lectura de Lucas, del Evangelio de Lucas, del Evangelio de hoy, lo puedes buscar si no has ido a la Eucaristía o no puedes asistir a la Eucaristía, puedes buscarlo por internet, las lecturas de hoy. Y fíjate que hoy la lectura dice claramente el Evangelio que el Señor eligió a 72, los envió a una experiencia tremenda, a una experiencia de oración, a una experiencia de vida. Y les da unas recomendaciones, unos lineamientos, por así decirlo, unos códigos para actuar. Y en esa experiencia que van teniendo ellos, llama la atención cuando los apóstoles van teniendo la experiencia, van teniendo esa cercanía profunda de poder dar algo que ellos no jamás pensaron dar. Por aquí me escriben alguien, bueno, Dios te bendiga, amén, hermano. Y fíjate, en esta experiencia que ellos están teniendo es el poder de Dios manifestado en ellos y a través de ellos, ¿sí? A través de ellos se va manifestando, entra el poder de Dios, reina el poder de Dios, entra esa presencia de Dios en sus vidas y ellos comienzan a manifestarla en acciones, en palabras. Y la sorpresa de ellos es tan grande que no pueden quedarse callados, no pueden quedarse de una manera como que, ay, qué chévere, qué bonito, ay, sí, lindo. No, era un estupor, una sorpresa, algo extraordinario que no dejó nunca de acabar en sus vidas. No es como algunos creen que, ah, sí, yo tuve una experiencia de Dios hace tanto tiempo. No, esta experiencia de Dios se va multiplicando, se va dando, va aconteciendo, ¿verdad? Esta misma experiencia le va aconteciendo en el día a día.
Y de hecho, en este momento que ellos salen a predicar, salen a entrar casa por casa, al regresar le dicen al Señor, Señor, mira, hasta los demonios se sometían en tu nombre. O sea, era tanto la sorpresa de que ellos, quien podía someterse a un demonio, una persona perturbada por el mal, ¿verdad?, que se le sometiera, que obedeciera, que saliera corriendo al pronunciar el nombre de Cristo, al pronunciar el nombre de Cristo, al hablar de Cristo, al orar a Cristo, pues para ellos era algo muy grande. Era simplemente saber que por su propia capacidad, por su propio poder, por su propia experiencia o conocimiento, no iba a acontecer, solo por el poder de Dios. Por eso es que en la primera carta también a los Corintios, no es de hoy, pero hago la salvedad, que 1 Corintios 4:20 dice claramente que el reino de Dios no es cuestión de palabrería. Yo no soy un buen orador, no tengo una buena oratoria, simplemente comparto esta experiencia contigo. Y no es cuestión de palabras, sino de poder. Y ese poder de Dios se va manifestando en la vida del creyente, del que quiere, del que desea, del que le cree a Dios. ¿Sí? Y fíjate que lo bonito de esto es que Jesús le responde a los apóstoles. Está bien, alégrense. No por eso, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Y ese saber es como más grande todavía. O sea, si eso te sorprende ahorita, imagina ahora que tu nombre está escrito en el reino de los cielos y no se va a borrar. No se va a borrar jamás ese nombre. ¿Ya? Tu nombre y mi nombre están escritos allí. Qué alegría, ¿no? Saber que ya tu nombre y mi nombre fue escrito hace mucho tiempo en el libro de la vida. Y quería compartir, fíjate tú, que desde que yo comencé esta vida en Cristo, hace tantos años, tener la oportunidad de compartir en cada retiro, en cada ejercicio espiritual, que se me ha invitado, que hemos podido compartir, pues uno va viendo muchas experiencias. Y quisiera ir compartiendo poco a poco a través de las redes esta misma experiencia que Dios me ha dado. Y día a día me la da, ciertamente. Y sí, en esta área de lo que llamamos demoníaca, perturbadora, pues tendría mucho que contar en cada momento, ¿no? Pero quiero simplemente recordarte algo y recordarme a mí mismo. Todo lo que hacemos es fruto única y exclusivamente de la naturaleza del Espíritu Santo en ti y en mí. O sea, no es por mérito propio. Ciertamente yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, no, para hacer esto, para uno enfrentar a una persona que esté perturbada, hay que estar preparado. Sí, hermano, tiene razón. Pero la primera vez que a mí me tocó, fue una persona en el, diríamos por ahí como en el 94. Después de ahí, pues, no sé cuántas experiencias han ocurrido, pero fue la primera vez. Yo todavía no tenía ni siquiera la primera comunión, porque era un muchacho joven, le gustaba brincar, andar en rumba, bailar, brincar, hacer todo lo de la vida mundana, que ya es nuestro querido Papa hoy. Esa mundanidad reinaba en mí, pero después de que me encuentro con Cristo, comienza ese proceso profundo del amor de Dios en mi vida, de esa acción salvadora de Dios en mi vida. Y esa salvación profunda de Dios en mi vida fue cobrando gobierno de Dios en mí, en todo en mí. Y de manera que comencé a hablar en nombre de Cristo. Comencé a actuar en nombre de Cristo. Y recuerdo una persona que iba quincenalmente a la montaña del Sorte en Venezuela, a un sitio donde es brujería, hechicería, santería, de todo un poco. Lo que hoy en día dicen religiosidad popular o cultura, que para nosotros siempre seguirá siendo la fuente del mal. ¿Verdad? Y recuerdo que esta persona era casada, era de la iglesia, iba a la iglesia, pero
yo ni sabía que ella iba a sitios esotéricos como la Montaña del Sorte a hacer brujería devotamente como una religión, pues también, aparte. Y recuerdo que en ese momento, yo todavía no tenía primera comunión, pero eso sí, ese año había comenzado en mí todo un año profundo de unión a la Virgen, de rosario todos los días, de misa diaria, a pesar de que no comulgaba, porque no había hecho la primera comunión, ya tenía 20 años. Entonces comencé ese proceso profundo en el espíritu y unión profunda y comenzar a renunciar a un montón de situaciones que me llevaban al pecado, a la mundanidad, a la libertinaje. Y bueno, comencé a abandonar todo eso. Y resultó que en ese momento voy pasando un día cerca de la iglesia y veo que la bajan a la hermana, la bajan de una camioneta, aquí dirían en Chile micro, en otra allá en Venezuela buseta. La bajaron y la entraron en su casa como desmayada. Yo, como la apreciaba mucho, me acerqué. Cuando me acerqué, pues los hermanos de ella eran personas grandes, robustos, eran personas pues casi que de 2 metros y gruesos, pues. Y ella lo empujaba, ella era chiquita, ella era pequeña y ella lo empujaba como si nada, como si fueran un niñito, pues. Igual, los lanzaba lejos. Recuerdo que la lograron dominar en como entre 5 y la agarraron en la cama. Yo simplemente como que me mandaron, como que alguien me mandaba. Fui al frente de un vecino, busqué un crucifijo, le unté agua bendita y se la coloqué en la planta de los pies. Al colocarla en la planta de los pies, ella pegó un grito, pero un grito fue un alarido muy grande. Y simplemente gritó, me quema. Y fue un grito que le quemaba y automáticamente desmayó. Y eso fue como decirte, punto 6 de la tarde. Y dicen que despertó como ya de madrugada a las 4 de la mañana en adelante. Fue una acción tremenda y nunca lo olvidé. Fue el primer momento que tuve un contacto con este tipo de personas. Y yo no supe ni lo que hacía, ni siquiera creo que había visto las películas de demoníaca, exorcista, ni nada por el estilo. Claro, fue algo sorprendente. Luego yo estudié, ¿ya? Me fui preparando en estas áreas, fui conociendo, fui asesorándome con algunos sacerdotes de lo que se podía, de lo que no se podía. ¿Ya? Yo como laico, pues hasta dónde podía llegar y qué debía usar y qué no debía usar. Y uno va entrando en ese camino, por eso me llama la atención hoy, me recuerda tremendamente este evangelio, hoy, esas experiencias que uno va teniendo, ¿verdad? De Dios. Una experiencia de Dios que uno va teniendo, que va encontrándose con Dios, sencillamente, ¿verdad? Y bendito sea Dios. Cuando uno se va encontrando con esto, precisamente se va percatando de que Dios quiere que tú seas su instrumento. Y por eso quería decirte eso hoy. Dios quiere que tú seas su instrumento. Un instrumento que hoy día se necesita. Un instrumento que donde tú estés, puedes hacerlo. Sé que muchos no te van a prestar atención. Sé que muchos tal vez no va a ser atractivo, no va a ser tal vez de muy gusto, porque me acuerdo que dice el libro de la sabiduría que el justo estorba al que persiste vivir en la mundanidad. O sea, molesta. Su sola presencia dice que molesta. Claro, porque tú le recuerdas lo que él debe ser, lo que ella debe ser. Y fíjate que a veces la gente dice, ay no, pero es que eso sí es vida. Ah, wow, eso sí es bien, eso sí es chévere, vivir así, salir, parrandear. Y yo me reío y le digo a alguien, ayer casualmente le decía, sí, pero eso no es, tú vas a que ustedes han entendido que eso es la vida, pero eso no es solamente la vida. Eso no es solamente la vida, no lo es. La vida en Cristo, ¿verdad? La vida en Cristo, hermano,
va más allá, ¿ya? Va más allá de un simple gusto, de un simple placer, de una simple salida nocturna, como dirían algunos, ¿sí? Bienvenido, Freddy, Dios te bendiga. Y fíjate que esta misma experiencia que va teniendo los apóstoles en el envío de los 72 discípulos hoy dice mucho, porque en esa experiencia ellos van diciendo, ese Cristo que vive en mí, actúa en mí. O sea, no como cuando Pedro y Juan entraron al templo y sanaron al tullido. La gente lo miraba y se impresionaba. Y ellos le dijeron claramente, epa, lo que ustedes están viendo es que este ha sido sanado en el nombre de Cristo Jesús. No ha sido por causa nuestra, no, ha sido por el poder de Dios. Y fíjate tú que este poder de Dios sobre el demonio y ese poder de Dios en mi vida por la persona afectada tiene mucho que decir. Recuerdo que en otra ocasión estaba trabajando, ¿verdad? Uno trata en los trabajos, que es importante mantenerse en oración. Si se puede, hermano, si se puede. Y yo estaba trabajando fuertemente de noche y de día, y un día en la noche me quedé adormitado con un rosario en la mano. Estaba rezando el rosario y me quedé dormitado. Y me acuerdo que en ese momento fue una experiencia muy bonita porque, digo bonita, a algunos no les parecerá tan bonita. Bonita porque resultó que fue en tiempo de agosto, había unas misiones que era donde se llevaba la palabra de Dios, se iban internamente, se iba unos 22 días de misión, pero yo no podía ir porque estaba trabajando. No podía ir, no podía asistir, y estaba lejos. Y me rezaba por las misiones y rezaba por tantas cosas. Y estaba rezando y en ese momento me quedo dormitado y veo como en el sueño una muchacha que está perturbada, está en un salón donde están predicando, en ese momento la tienen que sacar porque está interrumpiendo, no deja de patalea, brinca, grita y no deja que se oiga la prédica y bueno, o se dedicaban a orar por ella o predicaban. Entonces pues la sacaban del lugar y en este momento yo que iba llegando y ella me mira y me dice, has llegado, estaba esperando, me vas a pagar todo lo que me has hecho. Y yo la miro y le digo, yo a ti nada te he hecho, el que te ha hecho, tú sabes bien su nombre y se llama Jesucristo, y ese mismo te volverá a dar tu merecido. Y en ese momento reaccioné y volví con el rosario en la mano y me sorprendí mucho. Pasaron unos días y resulta que renuncié a ese trabajo, quedé con uno solo, después al final agarré vacaciones, casualmente pude ir, aunque sea los últimos días de misión, a esa actividad de misionera. Y allí ocurrió lo que menos podía esperarse. Llegando, estaba la prédica, estaba la joven, venía saliendo, pelo largo, morena, me acuerdo tal como la miré, y me dijo textualmente las palabras. Y en ese momento llegué y le dije textualmente lo que el Señor me había dicho en aquel momento de sueño adormitado. Y le dije, el mismo que te había vencido, te seguirá venciendo en mí. Cada vez que tú me busques a mí, no vas a encontrarme a mí, vas a encontrar al Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Poderoso, al León de Judá, al que siempre te vence, al que siempre tendrás que huir, porque delante de Él y en Él, tú bien sabes que tú tendrás que doblarte, reclinarte para adorarte. Y comenzó la oración y bueno, ciertamente pasó lo que tenía que pasar y oramos por ella y todo lo demás. Pero son experiencias, ¿ves? Son momentos tremendos en que tú vas diciendo, Dios quiere que tú seas su instrumento. Dios quiere, no está mirando cuán santo eres. Si lo puede ser, bendito sea Dios, que sea un hombre santo, una mujer santa. Hacen falta, ¿no? Pero mientras en el camino, esfuérzate, lucha. Muéstrale a Dios que le amas, muéstrale a Dios que sí quiere ser tu instrumento, que tú deseas ser su instrumento, que tú deseas ser esa pieza importante
ese lápiz que va escribiendo el nombre de otros en el reino de los cielos. ¿Sí? Ese lápiz que quiere escribir, que quiere ser, Señor, tómame, yo quiero ser la tinta que se desgasta por el bien del hermano. ¿Sí? No es fácil decirlo, ¿no? Pero sí se puede, hermano. En medio de estos momentos, pues yo digo, bueno, son tantas las experiencias, son tantos los momentos en que hemos vivido ese envío de ir a luchar contra la fuerza del mal. Ese envío de ir a luchar contra las fuerzas demoníacas que acaban, que destruyen, que engañan, que seducen a tantas personas con una supuestamente vida de placer. Por eso yo te invito hoy una vez más, en esta pequeña reflexión, que te animes, que luches y que venzas. Pero eso sí, primero déjate vencer por Cristo y así serás un instrumento y una tinta que se desgasta en la mano de Dios y Él seguirá escribiendo a través de ti para el bien de muchos y para tu propia salvación. Un abrazo, que el Señor te bendiga, te guarde, te asista. Amén. Bendiciones, querido hermano. Bendiciones.